el libro de Génesis. Y vamos a leer en dos pasajes. Primero vamos a leer Génesis capítulo 2 del 18 al 25 y después leeremos en Efesios 5 del 21 al 6:4. Así que empezamos con Génesis capítulo 2, versículos del 18 al 25. Dice la palabra de Dios. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora vamos a leer en Efesios capítulo 5, Efesios 5, versículos del 21 hasta el 6:4. Efesios 5, del 21 al 6:4. Dice la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por tu presencia aquí. Y Señor, al meditar en tu palabra, rogamos porque tu Santo Espíritu nos guíe en la comprensión de ella y también en ponerla en práctica. Señor, por favor te rogamos que tú hables a nuestra vida y Señor, que podamos honrarte como tú te mereces. Y Padre, por favor, que tu palabra sea de ánimo, sea de fortaleza para cada uno de nosotros. Señor, pedimos de tu bendición y dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén
como ya estuvimos hablando, lo que vamos a estar hablando son temas familiares y todo este año hemos estado hablando sobre compartir la historia de Cristo, ¿verdad? Compartir la historia es un poco el tema de todo el año y lo que hemos estado hablando es compartiendo la historia de Cristo, y es que nosotros tenemos todos una historia y podemos decir que Cristo es el centro de nuestra historia, porque todos nosotros deberíamos decir, si somos cristianos, antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Igual que si hablamos de la historia, ¿no? ¿Esto fue antes de Cristo o después de Cristo? Bueno, en tu historia es antes de Cristo o después de Cristo. Ahora, esa historia de Cristo impacta a nuestra vida, impacta nuestras relaciones, impacta nuestra forma de ser. Tiene que hacerlo, tiene que cambiar. Si no hay cambio en nosotros, quizá nos estamos engañando. Quizás solo tuvimos una emoción, pero no hubo una transformación. Y por supuesto que debemos compartir de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús con nuestros vecinos, con la gente de fuera. Pero si nuestro testimonio en el hogar es nulo, si no estamos compartiendo la historia de Cristo para construir un hogar duradero, estamos fallando. Quizá en la obra más importante que Dios nos ha encomendado, que es edificar nuestro hogar, edificar nuestra casa, ¿no? Entonces, ahora, por eso vamos a ocuparnos en estas semanas sobre el compartir la historia de Cristo para construir un hogar duradero. ¿Cuándo fue la última vez que tú le compartiste de Cristo a tus hijos? O tus hijos, tú como hijo, ¿cuándo le has compartido a tus padres de lo que Cristo ha hecho en tu vida? De la diferencia que hay en ti. No porque tú seas muy inteligente, no porque seas la gran persona, sino porque Cristo ha hecho un cambio en ti. Porque la historia de Cristo transforma nuestra historia, la cambia, pero también transforma la historia del hogar, cambia el hogar. Así que lo que queremos nosotros son hogares duraderos, ¿verdad? Y una de las cosas que me da temor es esta: estar criando hijos para el diablo. Así como suena de tajante y feo. Porque qué triste es pasar la mayor parte de mi vida, gastar mis emociones, mi amor, mi esfuerzo, todo, para criarle un hijo al diablo, o para criarle una hija al diablo. Yo lo que quiero es criar hijos para Dios, y voy a hacer mi esfuerzo, o debería ser lo mejor que está de mi parte para conseguirlo. Ahora, por supuesto que cuento con el hecho de que cada uno en su momento debe tomar su decisión. Cada uno en su momento toma sus decisiones, porque Dios tiene hijos, ¿verdad? No tiene nietos, no tiene sobrinos. Entonces mis hijos en un momento tienen que tomar su decisión y decir, sí, yo quiero seguir al Señor Jesucristo. Pero también yo, por otro lado, tendré que decir, y bueno, mientras que Él estuvo bajo mi mando, bajo mi responsabilidad, lo expuse ante la historia de Cristo o no lo hice. Yo busqué esforzarme por edificar en esta persona una persona que conozca a Dios. Entonces, nuestro tema general es ese: compartiendo la historia de Cristo para construir un hogar duradero. Y la pregunta es, ¿qué se necesita para construir un hogar duradero? Y les puedo decir que es necesario que haya un proyecto, es necesario que haya un buen fundamento, es necesario tener una buena armazón, una buena estructura, es necesario tener buenas ventanas y puertas. Y eso, lo que quiero decir con eso es que es necesario saber cómo nosotros nos tenemos que relacionar con el mundo, o sea, de qué forma impactamos al mundo y de qué forma nos impacta el mundo a nosotros, ¿no? Entonces es importante eso. También es importante tener un buen techo, un buen tejado, porque si no van a venirnos muchas lluvias o goteras que van a dañar lo que haya dentro de la casa. Y luego también es necesario un buen mantenimiento, porque muchas veces el problema está en que tenemos unos logros, pero luego no sabemos cómo mantenerlos.
y se suele decir que la persona que está más propensa a caer es la que ha alcanzado la mayor altura. ¿Por qué? Porque cuando los elevamos demasiado, pues existe el riesgo de caernos. Pero el buen mantenimiento también es necesario. Entonces, vamos a empezar con el tema que vamos a tratar esta tarde es sentarse a meditar. ¿Sabían que para empezar algo primero hay que sentarse? Hay que sentarse a meditar. Y el versículo que nos estuvimos memorizando es Lucas 14:28. Y lo que dice es: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Bien, lo primero que quizá me van a decir ahora que están ahí estudiando cómo predicar, van a decir: pero ahí no está hablando de la familia, ahí no está hablando de edificar una casa, ahí está hablando del costo que conlleva el seguir al Señor Jesucristo. Pero ¿saben qué? El formar un hogar lleva un costo, conlleva lágrimas muchas veces, mucho esfuerzo, dejarse ahí casi toda la vida, o si no toda la vida. O sea que construir un hogar es algo que nos demanda que pensemos en qué nos vamos a meter antes de meternos. Y jóvenes, piensen, mediten, no se dejen llevar solo por la primera impresión, que porque la chica es muy guapa, porque el chico es muy guapo, porque qué chistes más bonitos dice, porque qué atractivo es. No, hay que pensar en que uno, cuando va a iniciar una relación, cuando uno va a formar, cuando va uno a hacer un hogar, hay que sentarse a meditar y hay que evaluar los costos. Y cuando nos sentamos a meditar, creo que es importante pensar qué es un hogar. Y esto que están viendo aquí al frente no es algo mío, o sea, los digo, eso es copiado, y no me da vergüenza decirlo porque no sé quién lo hizo y por eso no digo, lo hizo tal persona, pero me gusta un poco porque nos da un poco, y dice ahí el título, la mejor explicación del matrimonio. Ni siquiera creo que sea la mejor explicación del matrimonio, pero creo que es una herramienta importante que podemos tener en cuenta, ¿no? Así que vean lo que hay ahí. Ahí tiene a Génesis capítulo 2, versículo 24. Y ahora estuvimos leyendo del 18 al 25, ¿no? Y creo que aquí nos muestra lo que es un hogar. ¿Qué es un hogar? Si nos vamos al griego, vamos a utilizar la palabra oikos, ¿no? Que tiene que ver con casa, que implica, pues, sí, la estructura de lo que se hace por detrás. ¿Alguien está por ahí chillando? Lo que implica, de lo que se forma un hogar, una casa, un hogar. Pero aquí, miren lo que tenemos primero, ¿no? Si nos vamos hasta la esquina de la izquierda, ahí dice lo que es el modelo de una familia completa: padre y madre. Debemos estar de acuerdo en que para formar un hogar, para formar una familia, con que haya un hombre y una mujer que están casados, ya hay un hogar, ya hay una familia, ¿no? No un hombre y un hombre, no dos mujeres, un hombre y una mujer. Pero tiene que haber un matrimonio, tiene que haber un casamiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vemos que hay personas que se van a vivir juntas y no se llegan a casar. Y ya dicen, este es nuestro hogar, esta es nuestra familia. Y ¿saben qué? Muchas veces este es un arreglo de conveniencia, y digo eso de conveniencia, y puedo decir que de conveniencia egoísta, porque no se está pensando en la entrega, se está pensando más en el recibir. Entonces, podemos estar de acuerdo en que para que haya el modelo de una familia, o para que haya una familia completa, es necesario que haya un hombre y una mujer que se casan. Luego, vemos que hay una transición, ¿no? Y el hombre deja a su padre y a su madre, ¿no? Entonces, no podemos decir que un hogar completo depende del hogar de sus padres. Cuando se forma un nuevo hogar,
uno se independiza de sus padres. Y de hecho, creo que es importante uno tener en cuenta que nuestro corazón, cuando somos hijos, tiene que pertenecerle a nuestros padres. Primeramente a Dios, por supuesto, pero nuestro corazón tiene que estar unido a nuestros padres. Y luego ese corazón, cuando nos casamos, tiene que pasar a la esposa o al esposo. Pero esto no significa que vamos a dejar de amar a los padres o que vamos a dejar de amar a Dios, no. Pero significa que ahora tu responsabilidad o tu familia o el centro, tu núcleo más importante está formado por tu esposa, por tu esposo, ¿no? Entonces ahí está el hogar, está la transición y muchas personas se quedan en la transición, quieren seguir dependiendo de los padres y por eso cuando hay problemas, ¿qué es lo que sucede? Que el hombre o la mujer, en cuando tienen un problema, salen corriendo a que su mamá o su papá se los resuelva. Eso se llama a los hombres los mandilones, ¿verdad? ¿O no es eso? No, los mandilones son otros. No, aquí lo que tenemos es los que tienen mamitis, ¿verdad? O los que tienen papitis. Y aquí no hay ninguno, que es lo bueno. Entonces, esa transición que es importante. Y luego también se requiere del hombre que tenga madurez. Para formar una casa, para formar un hogar hace falta madurez. Por eso dice que dejará el hombre a quién? A su padre y a su madre. Y dice, pero lo dejará a quién? El hombre. ¿Y se unirá a quién? A su mujer. Hoy en día, los niños con 12, con 10, con 13, con 14, con 15 años, ya se sienten que pueden llevar relaciones de noviazgo. Y no están maduros. No están preparados. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos muchos hijos sin papá. No es porque no tengan papá, sino porque los papás son unos irresponsables. Tenemos hijos sin mamá, no porque no tengan mamá, sino porque las mamás son unas irresponsables, porque no tienen madurez, porque se metieron en una empresa, porque no calcularon los gastos, porque no calcularon el coste. Y nos encontramos a muchos hijos desamparados por causa de padres irresponsables que quisieron jugar a hombre, quisieron jugar a ser mujeres, cuando todavía necesitaban que les cambiaran el pañal. No literalmente, pero casi. Casi. Entonces, madurez. Luego también es necesario el complemento, ¿verdad? Fíjense que no es bueno que el hombre esté solo. Dios reconoce que el hombre solo, ¿qué es el hombre solo? Pregúntense las mujeres y vean a sus maridos. ¿Qué era ese pobre hombre solo? Ustedes lo han hecho un hombre. Pero ¿qué es una mujer sola también? Es un poco como una veleta que se la lleva el aire para acá y para allá. No todas, ¿eh? Porque también si Dios te ha creado a ti para que seas soltero, para que seas soltera, Dios tiene un propósito completo en ti. Pero también hay que reconocer que Dios puso en la mujer el sentido o la necesidad de protección. Y los hombres creo que deberíamos ser protectores de ellas. Complemento, necesitamos complementarnos. Luego también nos habla de una sola carne que tiene que ver con una intimidad profunda entre dos personas. Cuando hay esa unidad, cuando se unen y son una sola carne, y esa es una unidad que no tiene solamente que ver con el aspecto físico, sino que también hay una unidad espiritual. Y luego también vemos cuando dice y serán, que es un proceso de aprendizaje, de amistad, de confianza. ¿Por qué? Porque sí llegan a ser una sola carne y es verdad, pero esa palabra serán implica cambio, implica mejoría, implica crecimiento, implica incluso crecer en la unidad. Y luego también ya vemos ahí lo de una nueva familia que tiene que ver con se unirá, ¿verdad? Con unirse. Entonces ahí tenemos en Génesis 2:24 más o menos lo que es el modelo de un matrimonio completo, ¿verdad?
Y ya les digo, este diagrama yo no lo inventé, yo lo vi, la verdad me gusta, y dije, creo que es bueno compartírselo a los hermanos y para que un poco tengamos una idea de lo que es un hogar. Porque hoy por hoy se habla del hogar, se habla de la casa, se habla de la familia, y la verdad que hay muchas ideas bastante raras. Así que creo que la Biblia nos da un cuadro bastante claro de lo que es un hogar. Y la siguiente pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿por qué formar un hogar? ¿Por qué formar un hogar? ¿Por qué formar un matrimonio? ¿Por qué casarse? ¿Qué podríamos decir qué conveniencias tiene? ¿Me conviene a mí formar un hogar? Sí, creo que para mí sí me era conveniente. Para otros quizá no. Y son los que tienen que quedarse solteros. Pero, fíjense, primero hay que formar un hogar, hay que formar un matrimonio, una familia, porque no es idea del hombre. El matrimonio no es un invento humano, y se los he dicho más de una vez. El matrimonio es una institución divina, es idea de Dios. Dios ve al hombre y dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda como idónea. Entonces, ¿por qué formar un hogar? Porque es idea de Dios, porque Dios tiene en sus planes, o tenía en sus planes previsto que los hombres y las mujeres no estuviésemos solos. Pero también porque saben que el matrimonio es un reflejo de Dios mismo. Es un reflejo, podemos decir, en el Nuevo Testamento, de la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Es precioso. El matrimonio, el hogar, es algo precioso. Por desgracia, muchas personas lo desprestigian, no quieren más que limitarlo a la firma de unos documentos, pero no, es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque es una unidad, es algo que Dios establece. Y la verdad les digo, el matrimonio bien llevado es una gran bendición. El matrimonio bien llevado es como el cielo en la tierra. Qué palabras más grandes. El matrimonio bien llevado es como una pruebita del cielo en la tierra. Por eso tenemos la relación de Cristo con la iglesia. El matrimonio mal llevado es como el infierno en la tierra. Pero no queremos vivir en un infierno, ¿o sí? No queremos eso. Entonces, ¿por qué formar un hogar? Porque también queremos vivir como en el cielo, ¿verdad? Queremos saber más o menos cómo es el cielo. Bueno, en esa relación, amor, entrega, sacrificio, sufrimiento, pero también gozo, paz, satisfacción. Porque la verdad es que da muchas satisfacciones. Bien llevado, mal llevado, pues ya ustedes lo sabrán. ¿Por qué formar un hogar? Y la siguiente pregunta es, ¿qué se necesita para formar un hogar? ¿Qué se necesita para formar un hogar? Se necesita un hombre y una mujer. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Se necesita aprender el temor del Señor para someternos el uno al otro. Si la persona que quiere formar un hogar no ha aprendido a tener el temor del Señor, ¿saben qué? No va a saber convivir con la persona con la cual se está casando, aunque se quieran mucho, aunque se crean que no pueden vivir el uno sin el otro. Porque eso es lo que solemos decir, ¿verdad? A veces somos unos mentirosotes. Es que yo no puedo vivir sin ti. Y sí podemos, la verdad es que sí podemos. Todos podemos vivir sin otra persona, pero no podemos vivir sin Dios. Ahora, debemos aprender el temor del Señor, porque eso es lo que nos dice, ¿no? Que nos sometamos los unos a los otros en el temor del Señor. Eso es lo que nos dice Efesios.
Antes de decirle al hombre y a la mujer que se someta a su marido, que se sujeta a su marido, ya le dijo a los dos: sométanse el uno al otro en el temor del Señor. Entonces, para formar un hogar que dé buenos resultados, es necesario primero que nosotros aprendamos a temer a Dios. Jóvenes, jovencitas, hay que temer a Dios antes. Si estás considerando a un chico o a una chica que les da igual lo que Dios dice, que le da igual su fe en Dios, que a Dios lo tiene como secundario, no es lo que necesitas. También es necesario que el hombre aprenda a ser líder, pero líder especialmente espiritual. Es necesario para formar un hogar que el hombre que se va a casar sepa ser un líder. ¿Por qué? Porque sobre sus hombros cae la responsabilidad de guiar a su esposa a ser una mejor cristiana. A veces tienes una mujer que es cristiana, a veces Cristina, y lo que haces es criticarla. Tú que no sales de la iglesia y mira cómo te portas. Pero ¿cómo la ayudas tú para que sea una mujer cristiana? ¿Qué ejemplo le estás poniendo? ¿La estás llevando? ¿Eres tú el líder que ella necesita para que crezca? Y por otro lado, también las mujeres necesitan ver: ¿voy yo a someterme al liderazgo de ese apuesto caballero que parece? ¿Voy a someterme? Cuando lo ves tomar decisiones, cuando lo ves que parece una cabra loca, pero dices: no, yo lo voy a arreglar, yo lo voy a componer. No lo compones. Al contrario, lo que haces es componerte más a ti. Porque lo mínimo que puede hacer es dejarte con más cargas de las que ya tienes. Entonces, busca y piensa, antes de siquiera uno meterse en una relación: esta persona tiene las cualidades para ser un líder al cual yo me voy a someter, porque sé que puedo confiar en él para que me guíe a ser una mejor cristiana, a ser una mejor mujer, para que yo crezca. Las que ya están en la situación, y ahora uno tiene que buscar remiendos, ¿no? Tiene que buscar cómo puede uno arreglar la situación. Pero para quienes aún no han empezado, y les digo, miren, no les estoy hablando para que caigamos en el pesimismo, ¿no? Todo tiene solución mientras que estamos aquí, porque gracias a Dios tenemos un Dios que es misericordioso, que nos da una y dos y tres y cuatro oportunidades. Pero hay que empezar en algún momento a corregirse. Hay que empezar en algún momento a decir: bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, también la mujer debe aprender a someterse a su marido como la iglesia a Cristo. Para que funcione el matrimonio, la mujer tiene que haber aprendido la sujeción. Ahí está en la Biblia. El hombre debe aprender a amar sacrificialmente. El hombre debe aprender a amar sacrificialmente. Todos sabemos amar por conveniencia, ¿o no? Y la pregunta que siempre me gusta hacer es esta: ¿amas a tu mujer o amas a tu marido o amas a tu novio o a tu novia por su bien o por tu bien? ¿Qué te motiva? ¿El amor para hacerle el bien o el amor para satisfacerte a ti mismo o a ti misma? Y cuando tú ves los motivos por los cuales se pueden casar, te das cuenta de dónde está su amor, dónde está su corazón. Y te vas a dar cuenta de que la mayoría de las veces nosotros vamos a una relación, a formar un hogar, no pensando en el bien del otro, sino pensando en ¿qué? En la autosatisfacción, pensando en mi bien. ¿Y sabes qué va a pasar? Que los dos van pensando en lo mismo. Y cuando chocan los intereses, ¿qué sucede? Que cada uno se quiere ir por su lado, que ya tenemos problemas, tenemos conflictos. Así que el hombre debe aprender a amar sacrificialmente. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro modelo y quiere que amemos como Él. ¿Por qué? Porque tenemos el acometido de santificar a nuestra esposa. Ahora la mujer debe preguntarse si está, ya lo dije, si está dispuesta a someterse al liderazgo espiritual de quien la pretende. Eso es muy importante. Porque ¿saben qué?
Muchas veces uno reacciona cuando ya se dio cuenta de que la persona con la cual te estabas uniendo no tiene rumbo ni dirección, está más perdida que tú. El siguiente punto es, o la siguiente pregunta es, ¿qué papel debe desempeñar mi hogar en el plan de Dios? ¿Qué papel debe desempeñar mi hogar en el plan de Dios? Y saben que a mí me gusta mucho lo que dice ahí Malaquías capítulo 2 versículo 15. ¿Saben qué dice Malaquías 2:15? Por un lado se pregunta, ¿no? Dice, a ver, en Dios hay multitud de espíritus. ¿Y por qué hace uno? Dice. ¿Por qué nos hace una sola carne? Y ya luego nos da la respuesta y nos dice, porque buscaba una descendencia para él. El propósito de nuestro hogar, el propósito de nuestro matrimonio es criar hijos para Dios. Es, ¿cómo lo digo? Terminar de criar hijos e hijas para Dios. Ayudar a que madure ese hombre con el cual te has casado para que honre a Dios. Ayudar a que madure esa mujer con la cual tú te has casado para Dios. Porque Dios quiere una descendencia para Él. Dios busca una descendencia que le honre, que le glorifique. Entonces, ¿cuál debe o qué papel debe desempeñar mi hogar en el plan de Dios? Contribuir al engrandecimiento de su reino. Mi hogar debe glorificar a Dios. Mi hogar debe exaltar a Dios. ¿Qué papel desempeña mi función o mi familia debería desempeñar en la comunidad? En la comunidad tú eres luz o eres sombra. Y yo no sé si ustedes recuerdan, los que son viejitos como yo, recordarán en los Picapiedras o los Flintstones. Y me gusta cuando empiezan, ¿no? Que ya ves que se levantan por la mañana y salen todos corriendo, cada uno a sus labores, cada uno a su trabajo, ¿no? Pero algo que me gusta es que por la mañana se enciende la luz de ellos. Y está todo en tinieblas, se enciende la luz de la casa de ellos, o la piedra que tienen ellos como casa, ¿no? Y luego ves que chuchos empiezan a encender luces por todo el pueblo. Y es como que una luz se enciende y todo el pueblo empieza a encenderse también. Y de alguna manera digo, así debería ser nuestro hogar. Nuestro hogar debería ser una luz encendida que va alumbrando a todos los hogares. Ese debería ser el papel de nuestro hogar en la comunidad. Encender, dar luz a aquellos que están en las tinieblas. ¿Por qué? Porque lo que queremos es glorificar a Dios, ¿verdad? Pero luego también, ¿cuál será mi papel como iglesia? ¿Qué papel quiere Dios que yo desempeñe aquí en la iglesia? Porque se supone que todos somos luces, ¿no? Se supone. Pero en la iglesia creo que debemos desempeñar el papel del servicio, poner mis dones a trabajar, poner mis dones al servicio del Señor, animar a los que vienen, animar también a los que no vienen, animar a los animados o ayudar a los animados y animar a los desanimados, levantar al caído, ser de ayuda, amar como Cristo nos ama. La verdad que tenemos una labor, una misión muy importante aquí en la iglesia. Y por desgracia, en la iglesia suele suceder lo que pasa en los matrimonios. Se cae en la rutina. Solemos caer en la rutina. ¿Qué pasa en un matrimonio después de 2 años? El amor empieza a no ser tan cuento de hadas, ¿verdad? Empieza la realidad. Pero ¿qué pasa después de 5 años? Después de 7 años. Después de 10 años, de 15, bueno, ya no han llegado a tanto, ¿verdad? Algunos. Pero ¿qué pasa con el amor? Si existe la palabra, se rutiniza, puede decir. Se cae en la rutina. Y ya nos conformamos con vernos el uno al otro. Y eso pasa en la iglesia también. Son los mismos de siempre.
somos los mismos de siempre. Hasta me aburre ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque veo todas las mismas caras largas. Pero, ¿qué función debería desempeñar mi familia ahí en la iglesia? Debería yo ser de ánimo para los demás. Pero ¿saben qué? A veces yo, en lugar de ser de ánimo para los demás, voy a que me animen. Pero ¿saben cómo voy a que me animen? Con una carota larga. A ver si alguien se anima a saludarme. Y nadie se anima a saludarme porque también están igual que yo. Porque van buscando recibir. Y se les olvida que más bienaventurado es dar que recibir. Dar cariño, dar amor, dar ánimo. Y entonces también te vas a animar, te vas a motivar. Deberíamos ser de ánimo los unos para los otros en el hogar. Para mi nación. ¿Crees que tu vida puede impactar a tu nación? Saben que a veces nosotros somos tan pequeñitos de mente que no nos damos cuenta de que tú en las manos de Dios puedes ser de impacto para todo un país. Puedes transformar ese país. Y si no puedes hacerlo a gran escala al principio, por lo menos apórtale una familia, aporta una familia que vaya a hacer luz, y quizá dentro de 20 años con todos los nietos y nietas y bisnietos y tataranietos, si criaste una generación para Dios, esa generación, por medio de tantos hijos que tengas, vas a impactar a tu nación. Luego pues también para el reino de Dios. Para el reino de Dios. Creo que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, de las más importantes que podemos hacer, es arrebatarle al diablo candidatos para el infierno. Arrebatar al diablo candidatos para el infierno. Porque ¿saben qué? Hay muchos que se pierden y nosotros no somos capaces de hablarles de Cristo Jesús. Ese es el papel, y hay mucho más. No quiero decir que he acabado con todo lo que el propósito que Dios tiene para nosotros, con el papel que debe desempeñar nuestra familia. Pero ¿saben qué? ¿Qué papel desempeña tu familia? ¿Qué papel desempeña mi familia? Y nada más les pongo esto para decirles, todavía tenemos mucho por mejorar. Todos. Yo no me siento que estoy aquí. A veces me siento que estoy en el suelo. Digo, Señor, tengo que empezar ya. Porque la verdad es que me falta mucho. A todos nos falta mucho. ¿Qué papel debo desempeñar? ¿Qué papel debemos desempeñar? ¿Y qué papel estamos desempeñando? Y eso se los dejo de tarea. ¿Qué papel estás desempeñando? Ahora, otra cosa que también hay que preguntarnos: ¿qué precio se debe pagar para formar un hogar? ¿Qué precio se debe pagar para formar un hogar? ¿Y saben qué? Se paga el precio de pasar por aflicciones, el precio de que ya el marido debe buscar agradar a su esposa, y eso a veces cuesta, pero es un precio que pagar. Pero también la esposa tiene que buscar agradar a su marido. Eso es lo que nos dice la Biblia, ¿no? Que la soltera se preocupa, ¿por qué? Por agradar al Señor. Y la casada, por agradar a su marido, al logro que tiene. Dice, pero si yo lo quiero darle una patada, ¿cómo voy a querer agradarlo? Pero la responsabilidad es esa. Es que ahora la esposa se preocupa por agradarle. Oye, ¿te gusta esa comida? Lo malo es que los hombres luego se hacen los dignos, ¿no? ¿Cómo se te ocurre que me va a gustar eso? Da gracias. Antes tenías que cocinarte solo, comer comida fría, y ahora te la dan calientita y no agradeces. Y también el hombre tiene que preocuparse por agradar a su esposa, aunque sea chismosa, que traiga luego los pelotes así que ni se peina siquiera. No sé, no es verdad. Sí, yo sé que se peina y que soy muy aseada. Solo es broma, es un precio que se tiene que pagar. Porque ¿saben qué? Yo reconozco, miren, en mi caso, por lo menos cuando me convertí al Señor, había una reunión en tal sitio, 500 millas, allá voy, allá va Ángel para allá. Hay otra reunión aquí, allí va para allá. ¿Y a quién le pedía cuentas? ¿O a quién le daba cuentas? A nadie. Pero ya después, cuando me casé, ya estaban que me comían las patitas para salir corriendo.
Pero digo, hay que consultar a ver qué le parece. Porque ahora tengo que preocuparme por agradarle. Entonces tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Y es un precio que hay que pagar, pero vale la pena, ¿eh? Luego también la esposa, el precio que hay que pagar también es estar dispuestos a educar, a corregir, a disciplinar, a amar, a proveer, a sujetarse, a guardarte de otras mujeres o a guardarte de otros hombres. Ya no estás en el mercado. Hay precios que pagar, pero vale la pena. Vale la pena. Ahora, esto lo tenemos que hacer aquí sentados, meditando en lo que vamos a empezar. Pero tal vez tú ya lo empezaste. Ya empezaste. Y muchas cosas ni las consideraste, no las tuviste en cuenta. ¿Y ahora qué hago? Me encuentro aquí en esta situación, en esta relación, donde veo que no se va ni hacia adelante ni hacia atrás. Le digo que se vaya y no se va. Y yo tampoco me quiero ir. Pero tampoco estoy contento, tampoco estoy contenta. ¿Qué hago? Y hay soluciones, por supuesto que hay soluciones. Y creo que es importante buscar soluciones en conjunto. El esposo y la esposa tienen que ponerse de acuerdo para buscar soluciones y para decir por qué estamos casados, por qué estamos viviendo como un matrimonio, por qué hemos decidido formar un hogar o qué propósito tenemos en este hogar. Y ahí es donde está la tarea que les quiero dejar para esta semana. Declaración de propósito. Ya estoy envejeciendo porque veo que mis ojos no alcanzan a leer las hormigas que hay ahí como letras. Esto solamente es un poco una propuesta. Pero miren la tarea que les quiero dejar, que es una tarea que también me dejo para mí. Hablar con tu esposa o con tu esposo y con tus hijos. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para este hogar? Puse más o menos ahí un ejemplo. Y creo que sería bueno que cada uno redacte, igual que tenemos el propósito, la misión de la iglesia. Esta iglesia tiene una misión, ¿no? La iglesia existe para esto, para glorificar a Dios, para compartirle a los no creyentes, para animarlos, para enviarlos y todo eso, ¿no? Hay un propósito por el cual esta iglesia existe. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual existe tu familia? Y bueno, si les sirve ese ejemplo, que lo tengo que hablar con mi familia, y si ese es el modelo que nosotros queremos seguir, nos lo vamos a memorizar. Y decimos, donde quiera que estemos, yo formo parte de un hogar que tiene este propósito. Les animo para que ustedes también hagan lo mismo y digan, yo formo parte de un hogar que tiene este propósito. Y se los voy a leer. Declaración de propósito. Mi casa existe por la misericordia de Dios y su propósito principal es glorificarle con todo nuestro ser. Con su ayuda le serviremos por medio de buscarle en oración, en la lectura, meditación, memorización y obediencia a su palabra. Le serviremos estando en paz con todos en lo que dependa de nosotros, congregándonos en una iglesia que predique su palabra fielmente, donde podamos desarrollar nuestros dones y compartiendo de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, a quienes Dios ponga en nuestro camino. Si quieren tomar eso como punto de partida o adherirla a su familia, yo se las puedo dar. Pero es un desafío. Es necesario que cada uno de nosotros, para poder formar un hogar, tenga un proyecto. Antes de uno empezar a edificar una casa, tiene que tener un proyecto. Si se dan cuenta aquí, esta casa o esta maqueta, nos compartía el pastor Len que se hizo un poco sin proyecto. Resultados, los que se sienten de aquel lado, cuando quieren ver los cantos, no los pueden ver. ¿Por qué? Porque le faltó un poco de proyecto. Ahora, nosotros queremos un hogar y es necesario que tengamos un proyecto, una hoja de ruta, y digamos, por aquí queremos ir.
por dónde quieres ir, por dónde quieres llevar a tu familia. Pero para llevar a tu familia es mucho más fácil llevarla si todos saben para dónde van, si todos están comprometidos a ir juntos. Porque ¿saben qué? Una casa unida se fortalece, pero una casa dividida se derriba, se cae. Queremos casas que sean duraderas, queremos hogares que sean duraderos, y para eso es necesario ir juntos, porque la unidad la da Dios, la fortaleza la da Dios, pero no lo hace sin nosotros, lo hace con nosotros, y nosotros queremos reflejarle a Él. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias porque tú nos hablas, porque tú, Señor, te manifiestas de muchas maneras en nuestra vida. Y Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te ruego por cada uno de los hogares que están aquí representados, para que tú, Señor, los llenes de tu paz, de tu amor, de tu fortaleza. Y Padre, por favor, ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos, Señor, a vivir como a ti te agrada. Ayúdanos a reflejarte. Ayúdanos, oh Señor, a honrarte. Ayúdanos para que formemos hogares fuertes y duraderos, hogares que te honren para la eternidad. Pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y por su causa. Amén. Que el Señor les bendiga.